Y bueno, ahora los métodos de monitoreo continuo, elegimos explicar el de High Content Screening. Este se basa en Cell Imaging, que pues se usa por medio de visualización de las células de manera microscópica y automatizada. Bueno, esto de automatizada es básicamente los imagers tienen una manera en la que también pueden incluso contar células o hacer otros procesos, pero pues es automático. Y pues combina esta técnica de visualizar las células junto con el análisis de datos. Se basa en imagen de fluorescencia, es una técnica que no es invasiva para poder visualizar los procesos que están ocurriendo en el organismo vivo. Y se hace uso de equipos como el que se puede ver en pantalla, que pues pueden medir el número de células de manera pues muy precisa. La cuantificación es, como mencioné anteriormente, automatizada. También, bueno, se mide por medio de citometría y de fluorescencia. Y bueno, aquí podemos ver una imagen en la que se describe más o menos el proceso en el que se hace este tipo de cuantificación. Y pues se puede determinar por estadística el número de células, la morfología, o entre otras cosas. Y bueno, los métodos continuos son importantes porque si se desea analizar a la célula a lo largo del tiempo, pues no se quiere destruir, ¿no? Entonces, son buenos para tener un análisis un poco más, pues, tal vez representativo o controlado de las células y aparte de que pues, no hay daño celular. Y algunos otros métodos son el RTCA o la espectroscopía de Raman. Ahora bien, en cuanto a la cinética de crecimiento, para el experimento 1, bueno, se obtuvieron las gráficas de crecimiento celular y comparado con consumo de metabolitos con respecto al tiempo. Entonces, se tenían dos experimentos. En el experimento 1, el de E072 y el de E075. En este caso podemos ver en pantalla la comparación de crecimiento celular contra consumo de glucosa de E072. Como se puede ver, la glucosa baja, mientras que el crecimiento pues, de las células sube. En cuanto al E075, el consumo de glucosa es un poco constante, baja un poco, pero de cierta manera no baja de la misma manera que en el experimento anterior. Ahora bien, en cuanto al consumo de sulfato de amonio, en el E072, igual, bueno, podemos observar el crecimiento celular, pero podemos ver que pues, su consumo es básicamente nulo, o sea, está básicamente en una línea recta y es muy constante. Y en cuanto al E075, se puede ver una disminución abrupta del NH4Cl. Ahora bien, en cuanto a la producción del producto, bueno, se ve una relación directa entre el crecimiento y la producción de eritrocina, y esto también se puede observar en el otro experimento. Ahora bien, bueno, se calculó la tasa específica de crecimiento para cada fermentación. Para el primer experimento, bueno, para la E072, se calculó utilizando el logaritmo natural de la densidad óptica observada contra el tiempo y se utilizó en el punto en el que pues esta gráfica daba una función lineal. En este caso se obtuvo una tasa de crecimiento de 0.0827 de unidades de tiempo a la -1. Y para el E075 se hizo lo mismo, se utilizaron otros datos porque esos eran los que ajustaban mejor pues, a un comportamiento lineal y se obtuvo una tasa de crecimiento de 0.0175. En este caso, pues podemos ver que el metabolito que es determinante para determinar el curso de la cinética que se muestra del crecimiento celular, pues es diferente en cada uno de estos pues, diferentes experimentos. Para el E072 se puede ver que el consumo de glucosa es mucho más importante para la producción del producto y para el crecimiento celular, mientras que para la E075, bueno, el consumo del sulfato de amonio fue mucho más relevante. Finalmente, si se compara la concentración de los metabolitos, se puede ver que para la E072, básicamente, como se mencionó anteriormente,
El NH4Cl no cambia, mientras que la glucosa baja y el producto sube. Y en la concentración de metabolitos para el E075 se puede ver que la glucosa se queda de cierta manera un poco constante, por así decirlo, mientras que el NH4Cl baja abruptamente y el producto sube. Y bueno, finalmente se puede ver que ambos experimentos tuvieron un crecimiento, pero como se obtuvo en la tasa de crecimiento, el de E072 es un poco más prominente que el de E075. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora vamos a hablar del experimento 2, el cual podemos iniciar comparando las curvas de crecimiento, de cómo separamos el experimento en un experimento A y un experimento B, ambos leyendo la densidad óptica y multiplicándola posteriormente para poder tener después de las diluciones, tener el resultado final y con ello construir nuestra curva de crecimiento. En ambos casos, en el A y en el B, podemos ver nuestras 4 fases, la fase de latencia, la exponencial, la estacionaria y después el decaimiento. En el experimento A podemos ver que prácticamente no hay fase estacionaria, el decaimiento empieza inmediato en cuanto se alcanza un pico. En cambio, en el experimento B sí podemos ver cierta estabilidad a partir del minuto 41 hasta el 71. Eh, Posteriormente, el experimento, ambos experimentos muestran una fase exponencial bastante similar. Sin embargo, en el experimento es un poco más prolongada, lo que podemos ver en la siguiente slide, que podemos ver que ambas fases exponenciales inician alrededor de los 20 minutos después del inóculo, después de la primera muestra, y concluyen alrededor de los 40 minutos. Sin embargo, en el experimento B se extiende hasta los 48, a comparación del experimento A, que culmina en los 41. Ambos rates de crecimiento rondan a partir del punto 1, punto 12 para el experimento A, punto 17 para el experimento B. Esto pues muestra cierta tendencia, cierta similitud, es dado caso que es la misma cepa, simplemente cambia la concentración de aminoácidos presentes en él. Esto para medir cuáles son los aminoácidos esenciales para nuestra cepa en cuestión. Posteriormente a esto, podemos concluir que aquí en esta slide, que el experimento B, que hubo más concentración de aminoácidos, alrededor de un punto 6, en relación al el experimento A, que fue un punto 2, podemos decir que a mayor concentración hay mayor crecimiento. Sin embargo, habría que ver cuál es la concentración ideal, ya que pues podríamos tener un top en punto 4 y a partir de punto 4 podríamos ver el mismo crecimiento, así siguiéramos agregando. O quizá si agregamos hasta un punto 8, podríamos alcanzar un crecimiento mayor. Esto habrá que explorarlo con nuevos experimentos. Llegando a la comparativa de ambos A y B experimentos, podemos ver cómo hay ciertos aminoácidos que se mantienen estables a lo largo del tiempo y cómo hay otros aminoácidos que tienden a la alza, incluso que nuestro organismo los secreta, los utiliza y los desecha. En cambio, hay otros que tienen bajones abruptos incluso hacia cero, o tendencias negativas con ciertos niveles que coinciden con la fase exponencial de nuestro experimento, o el inicio de la fase exponencial de nuestro experimento. Aquí podemos ver cómo seleccionando estos aminoácidos que ya son visiblemente su tendencia negativa, quitando el resto de los aminoácidos, podemos identificar que son los mismos aminoácidos para ambos casos, que es asparagina, glutamato, serina, glucina, histidina, triosina, y nada más habrá que identificar que tienen de diferencia ambos experimentos la metionina, que es el MET, es el último, MET 21, y en el de abajo es leucocina, que pueden ser sustitutos de algunos otros aminoácidos en cuestión. Al parecer muestran esa tendencia, van en decaimiento a conforme se van acabando los otros recursos. Y por eso nos llamó la atención dejarlos en el estudio, en esta comparativa más que en el estudio. Por ende, ya podemos concluir que son los mismos aminoácidos esenciales para ambos casos, experimento A y experimento B.
sí muestran la misma tendencia. Incluso podemos regresarnos acá, que por ejemplo es llamativo la cuestión de la serina, como en la primera medición, que es alrededor de los 5 minutos, podemos ver un cambio abrupto muy notorio hasta caer desde 4.000 hasta alrededor de los 1.000 unidades, y que a partir de esa lectura, la siguiente lectura muestra que hay decaimiento de otros aminoácidos. Es decir, que la serina, cuando se acaba la serina, se empiezan a consumir otros aminoácidos esenciales. Por ende, podríamos decir que si mantenemos el nivel de serina constante, los otros aminoácidos no van a ser necesarios por mantenerlos en el cultivo. Es un ahorro de recursos para nuestro inóculo, para nuestro crecimiento bacteriano. Eso es algo llamativo de este experimento, algo rescatable. Y podemos concluir que el experimento 1 y 2, más allá del A y B, en el segundo caso, son más o menos, muestran una tendencia similar, una tendencia positiva, bueno, una fase estacionaria, bueno, una fase de latencia, exponencial, estacionaria y de decaimiento. Muestran estas curvas bastante visibles, incluso en datos reales. Sin embargo, ambos experimentos tienen diferente objetivo como tal. Uno fue evaluar el nivel de producción de un metabolito de interés, ya sea primario o secundario, y en segunda instancia fue el nivel de consumo, o sea, qué necesitamos para que nuestro inóculo crezca de la mejor manera. Y eso fue en comparativa de los dos experimentos en cuestión. Bueno, aquí se muestra el sistema de expresión que se investigó. En este caso se trata de un plásmido. Un plásmido es una molécula pequeña de ADN circular presente en bacterias, el cual tiene la facultad de replicarse autónomamente como un elemento estable del genoma celular. Dependiendo de su tamaño, pueden codificar desde unas cuantas proteínas hasta un gran número de ellas. Raramente codifican productos esenciales para el crecimiento celular, tal como ARN polimerasas. En cambio, los productos de sus genes generalmente dan a las bacterias una ventaja selectiva solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, resistencia a algún antibiótico, tal es el caso de la ampicilina. Aquí se muestra un mapa disistrónico del vector PD. Aquí están los diferentes elementos que lo componen. Y pues para iniciar tenemos el ORI y el promotor. El ORI es un punto donde inicia la replicación del material genético. Esta replicación siempre se va a llevar a cabo en el mismo sitio. En este caso, el punto ORI es el virus de simio SB40 marcado con el círculo, la circunferencia azul. Y el promotor es una secuencia fundamental en el plásmido para que se pueda llevar a cabo la replicación. Se trata de una clase de potenciador o amplificador. En este caso, o más bien en este plásmido en específico, es un promotor tardío principal de adenovirus, o en inglés, Adenovirus Major Late Promoter. Bueno, como se mencionó, desempeña un papel preeminente en el análisis del inicio de la transcripción en células de mamíferos y también controla la unidad transcripcional tardía. Este elemento es crítico para que se lleve a cabo de manera exitosa el ciclo infectivo y tiene una estructura, bueno, su secuencia es una estructura simple con una data box. Posteriormente, podemos pasar a hablar del multi-cloning site, el cual alberga varias